Bueno, buenos días. Hoy hablaremos un poco de cuáles fueron los modelos económicos en México en los años 70. Y estos fueron los modelos desarrollista, de sustitución, de importaciones, desarrollo estabilizador, desarrollo hacia adentro y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, como mis anteriores compañeros realizaron encuestas a sus familiares, una de las preguntas indica de cuáles fueron los modelos económicos en México implementados en los años 70, a lo cual uno de sus familiares respondió que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Centrándonos en esta encuesta, él se acordaba de ese modelo y estuvo en la etapa donde se abarcó de 1940 hasta 1982. O sea, este modelo económico abarcó de 1940 hasta el año de 1982 y en ese mismo año, en los 70, se encontraba bajo la presidencia Luis Echeverría Álvarez. Este modelo de desarrollo económico adoptado por numerosos países en América Latina y de otras regiones del llamado Tercer Mundo durante el siglo XX, y pues como su nombre lo indica, este modelo consiste en la sustitución de importaciones por productos elaborados de manera nacional. Para ello es necesaria la construcción de una economía independiente. ¿Qué? Ese modelo no duró mucho tampoco. Duró hasta el 1970, ya que igual no funciona tanto porque me dijo que no favorecía tanto porque solamente se quedaba estable, solamente se quedó ahí y como que ya no se desarrollaba más y no convenía. La pobreza se iba a hacer extrema y todo eso, y por eso lo quitaron, digo yo. ¿Por qué se agotaron los modelos económicos si fueron exitosos? Tuvieron pros y contras. Buscaban la estabilidad económica y desarrollo continuo y ya no era factible ese modelo. Como sabemos, pues los modelos económicos ciertamente tuvieron ciertas cosas buenas que trajeron a la economía del país, pero ciertas otras no. De cierta forma afectaron y dejaron algunos huecos económicos que actualmente pues podríamos decir que afectan el país. En cuestión de pros, pues obviamente para aquellos tiempos beneficiaron mucho debido a las problemáticas que existían en ese momento, pero con el cambio de los tiempos, nuevos movimientos sociales, cambios sociales que corrían en torno a los años, pues estos modelos poco a poco dejaban de funcionar y por esto se creaban otros que se adherían más a las necesidades de aquellas épocas. Es por esto que principalmente los modelos económicos tuvieron un auge ciertamente grande en aquellos tiempos, pero actualmente pues como sabemos se adaptan a las condiciones económicas por las que vivimos. Bueno, en mi opinión considero que estos modelos económicos se agotaron debido a las condiciones económicas que teníamos y a los cambios del gobierno y a las condiciones que estos nuevos gobiernos traían con ellos. También es muy posible que estos modelos económicos funcionaran correctamente al inicio, donde realmente se estimulaba la demanda y producción y se lograba ver un incremento muy notorio. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los modelos económicos anteriores y el actual? La respuesta del entrevistado fue que el anterior no permitía que la economía se desarrollara y el actual tampoco. Nos beneficia tanto, aunque se desarrolla más. Nos está dando a entender que no hay mucha diferencia en lo anterior a lo actual y, en mi opinión, hay que empezar a desarrollarnos para poder mejorar en la economía. El entrevistador respondió que anteriormente no se tomaban en cuenta temas que en la actualidad se toman. Para que se den una idea en lo que abarca mi opinión, en el principio de todas las actividades económicas estaban circunscritas a la agricultura, a la pesca y el pastoreo. No existía dinero y todos los intercambios eran trueques.
de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. ¿Consideras importante que el gobierno debe controlar la economía, intervenir en las empresas y administrar los gastos para ser distribuidos de manera equitativa? Sí es importante, pero solo en la administración, ya que si se toma el control total puede perjudicar con la corrupción más de lo que ya es. Como la corrupción siempre está en el gobierno, pues hay de gobiernos a gobiernos, pienso yo, porque hay gobiernos que roban pero no se preocupan ni por el pueblo, y hay otros gobiernos que pues probablemente roben pero hacen algún esfuerzo por ver mejor a un pueblo. En el gobierno actual yo creo que sí es importante que administre a las empresas y todo eso, porque también le hace un bien al país, Bueno, en mi opinión considero que sí es importante que el gobierno controle la economía e intervenga en las empresas y administre los gastos, pues ya que la participación del Estado en la economía y el gobierno pues es fundamental. También desde mi punto de vista lo que el gobierno puede hacer para mejorar la economía de nuestro país, pues puede, por ejemplo, incrementar el gasto en inversión en infraestructura y también instrumentar políticas destinadas a aumentar el ahorro y permitir una mejor asignación de recursos en la economía. Bueno, pues yo digo que esas pueden ser algunas cosas con las que el gobierno puede mejorar la economía del país. Se agotaron los modelos económicos y fueron exitosos. Bueno, porque antes el campesino se encargaba de cultivar demasiado, y ahora que ha bajado, normalmente todo viene de afuera, del extranjero. Los modelos económicos de México han bajado en ese aspecto de ser exitosos. Esto, en mi opinión, fue como una anomalía que se veía venir. Entonces se les hacía más fácil traer del extranjero que producir normalmente aquí en México. En mi opinión, ciertamente, como lo dijo la entrevistada, la importancia de conocer acerca de la historia social, económica y política es el tener el conocimiento de cómo hemos evolucionado o cómo nos hemos desarrollado como país a lo largo del tiempo, y de esta manera tener el conocimiento de los cambios sociales, económicos y políticos por los que hemos pasado para poder llegar al modelo o la civilización o nuestra forma de vivir en la actualidad, en la sociedad actual. ¿Piensas que han disminuido y o aumentado las oportunidades económicas, educativas, laborales, etcétera, para tu generación con respecto a la época de tus abuelitos? Porque ha aumentado. Ahora hay más trabajos y todos tienen la oportunidad de ir a la escuela. No como antes, que solo las familias con dinero podían, o les daban a algunos la preferencia a los hijos varones. Bueno, esto nos contestaron, y a mi parecer siento que igual ha aumentado debido a este tema de que tenemos más oportunidades de estudio, tanto como no las había antes para, bueno, por ejemplo para las mujeres, y como mencionaban, se le daban preferencia a los varones o a familias con cierto poder económico, podríamos decirlo. Aunque pues en mi pensar han disminuido debido a las competencias que ahora se generen. Como sabemos, este tema de que todos tengamos educación pues ha creado un tema de competencias laborales ahora, ya que pues obviamente ya que todos tenemos la posibilidad de estudiar y de tener la facultad del conocimiento, pues se desarrolla este tema de las competencias en diversos ámbitos sociales debido a los diferentes cambios sociales que han sucedido durante los últimos tiempos, y de igual forma las diversas crisis económicas que han afectado pues vaya, el desarrollo de la búsqueda de oportunidades. Entonces pues digamos que en cierta parte han aumentado debido a ahora que todos tenemos oportunidad del conocimiento, pero de igual forma han disminuido debido a este ámbito de competencia que se genera en la actualidad. Gracias. Yo opino que es una muy buena respuesta, porque antes las personas utilizaban sus cultivos para las ventas o para su propio consumo.